y entonces es cuando empieza a tambalearse y a reírse y empezar a hablar entre palabras. Recuerdo que decía: esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Y volteaba hacia los presentes, específicamente a mí, que ya me había pedido el padre Ángel Vázquez: no me ayudes a agarrarlo, híncate y empieza a orar por mí, porque va a empezar a invocar a otros demonios. Hola, ¿qué tal amigos de Multimedios Laguna? Mi nombre es Irving Morúa. Yo soy Quique Ramírez. Y los dos somos los dos del 6. El día de hoy estamos en una entrevista con el maestro David Reyes. Él es ex seminarista. Así es, y es experto en tanatología y demonología. Y vamos a platicar un tema muy interesante, Irving. ¿Cuál es? Así es, el maestro David Reyes ha participado en algunos exorcismos, ¿no, maestro? Así es. Pero bueno, primero empiécenos contando, ¿usted a qué se dedica actualmente? Ok, bueno, miren, ahorita soy maestro de secundaria en el área de historia. Además me capacito a maestras y a maestros en el tema del modelo educativo y situaciones de este tipo. Pero también en mis tardes me dedico a dar clases de Biblia, grupos de oración, en pequeñas comunidades cerca de las iglesias. Vamos, de las localidades en Torreón y en Gómez Palacio. Y entonces, bueno, hago dos actividades: la profesional, dedicarme a la historia, y además también el fomento a la lectura. Y por las tardes me dedico a todo el tema religioso, específicamente al conocimiento de la palabra de Dios. Hablando de este tema en específico, cuéntenos cómo es que usted se incursionó tanto en este tema y desde cuándo. Ok, miren, yo desde muy joven, específicamente por mi abuela, entro a los grupos de oración. Después tengo la iniciativa de ser sacerdote, me integro a una parroquia, específicamente la parroquia de Guadalupe de Torreón, Coahuila, y específicamente a quien habían dejado como mi director espiritual, el que me daba clases de Biblia. Él era el encargado de hacer oraciones de liberación. Específicamente hay dos tipos: el exorcismo, que es un ministerio que el obispo le da a un sacerdote en específico y que solo con permiso del obispo se puede hacer el exorcismo. Pero también está la oración de liberación, que es pedirle a Dios que libere a una persona que está siendo afectada por el demonio. Entonces el padre Ángel Vázquez era el que se encargaba de hacer oraciones de liberación. Yo me encargaba de arreglar la biblioteca de la parroquia de Guadalupe, y nunca me había invitado y ni me había mencionado sobre los temas de oración de liberación, ya que él tenía un grupo de personas que se dedicaban los lunes a oración de liberación en la parroquia. Y ya los casos así más extremos se iban a la sacristía o a unas oficinitas para atenderlos, pero yo nunca había estado. En esa ocasión bajo del área de biblioteca, llego a las oficinitas y veo que estaba él reunido con unas personas, y me dice: David, espérate, porque voy a hacer una oración de liberación, y si esto se pone brusco, para que me ayudes a agarrar a la persona. No, pues ahí en ese momento me empezó unos miedo terrible, pidiéndole a Dios que no pasara nada. Pero bueno, sí pasó, y fue el primer momento en el que yo tuve contacto con una experiencia que podríamos decirla, al no conocerla, no, pues son cuentos o pasa nada más en las películas, o son situaciones que están enfermos de alguna enfermedad mental. Pero ves que radicalmente es otra persona y una mirada totalmente diferente que nunca en tu vida se te olvida, llena de odio y una burla que hace el demonio de todo lo religioso, hasta de ti mismo. Yo recuerdo en esa ocasión, empieza el hacer, primero le pone la Biblia y empieza a invocar al arcángel San Gabriel. Después impone las manos el sacerdote y realiza una invocación al Espíritu Santo, que es: ven Espíritu Creador a visitar nuestro corazón.
Y entonces es cuando empieza a tambalearse y a reírse y empezar a hablar entre palabras. Recuerdo que decía, esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Y volteaba hacia los presentes, específicamente a mí, que ya me había pedido el padre Ángel Vázquez, no me ayudes a agarrarlo, híncate y empieza a orar por mí, porque va a empezar a invocar a otros demonios. Y entonces me hinco, pero yo por dentro no salía de Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, y no terminaba la oración. Y yo le pedía, ay Señor, ayúdame a acordarme de la oración porque tengo que ayudarle al Padre Ángel. Estaba muy nerviosísimo y en ese momento pues todo se volvió un ambiente totalmente diferente. Se sentía, yo me acuerdo que sentía escalofríos, escuchar la voz, la burla. Y recuerdo una cosa que le decía el demonio al padre Ángel Vázquez. Decía, que tus ayudantes sean menos miedosos. Y se burlaba. Y entonces se burlaba y sacaba la lengua y empezaba nuevamente el padre, le decía cállate, y empezaba a hacer invocaciones a Dios. Y en un momento él le puso agua bendita en la cabeza, se desmaya y vuelve a estar al estado normal. No quedó liberado, porque a veces pensamos que es, vamos, hacemos oración y ya una vez. No. Recuerdo que esa ocasión, para que fuera liberada la persona, duraron 6 meses haciéndole oración de liberación todos los miércoles. Y ahí ya me tocó a mí estar siempre, sí, en todo momento. Te quedas sorprendido cuando sí los ves vomitar y que dices, oye, no se meten los dedos, no hacen nada, simplemente vomitan, y vas entendiendo el significado por qué son poseídos por el demonio. Pero ahí termino, porque a lo mejor me van a preguntar algo. Bueno, ya que usted va para ese tema, ¿qué ha aprendido de todos estos casos donde ha estado? El por qué pasa, porque no es normal que sucedan tantos casos de estos. De hecho, es raro que uno se entere de que sucede un caso de exorcismo. Pero ¿por qué se da? Bueno, primero hay que decir una cosa, que allá por los 80s muchos y 90s, muchos sacerdotes fueron formados con teología a partir del razonamiento, y muchos decían que el diablo no existe. Hoy unos todavía lo aseveran y dicen que las posesiones demoníacas que vienen en la Biblia pues son enfermedades psiquiátricas. Entonces fue porque fueron formados bajo esa teología del raciocinio. Pero estamos convencidos específicamente que hay fuerzas que no podemos explicar. Además, la Biblia es muy clara, que Cristo vino a salvar a los hombres y a expulsar los demonios. Y me acuerdo que el padre Ángel decía, yo no puedo creer que digan algunos sacerdotes que no existe el demonio. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a hacerse tonto al mundo. Y entonces nos quedábamos con ese primer momento. Pero yo le preguntaba, padre, ¿cómo es posible que el demonio pueda entrar en el cuerpo de una persona? ¿Y por qué? Bueno, me dice, 2 cosas. Debes de entender, David, que el demonio no posee, hoy te veo a ti y me quiero meter en tu cuerpo y ya. No. Para eso tiene que tener autorización de Dios para poder hacer la posesión. Que entonces Dios es un Dios malo que permite que los seres humanos sean poseídos. No, sino sencillamente que Dios nos ha dado una libertad. Y cuando nosotros hemos querido deshacernos totalmente de la relación con Dios, el demonio solo puede entrar a nuestro cuerpo cuando nosotros literalmente le decimos, quiero que vengas a mí. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del juego de la ouija, a través de sesiones espiritistas, a través de la santería, a través de la lectura del tarot, a través de un sinfín de supersticiones que tenemos, o a través del culto a la muerte. Entonces, todo eso
posibilita que una persona sea poseída porque rompe la relación con Dios. Quiere decir, no me interesa lo que tú me ofreces, Dios, pues me interesa lo que me ofrece la otra parte. Pero hay que aclarar algo. El demonio no es un contradios como en la mitología griega, en la romana, no. El demonio es una criatura de Dios y tiene mucho menos poder. Pero ¿qué pasa? Al hombre le gusta lo mágico, le gusta lo rápido, lo fácil, y es por eso que busca atraerse. Además, no solo es cuando el hombre o la mujer dicen quiero que vengas a mí, sino también cuando una persona, vamos a decir, está interesada, ustedes han visto en los cartelones en Torreón, tienes desamor, te lo arreglo en 15 días. Pues, todo eso, y te lo arreglo y regresa a ti en 15 días la persona. Bueno, también se hacen maleficios, que quiere decir brujería. Y la brujería invoca demonios para que vengan a apoyar a la persona para que se cumpla un deseo. ¿Esto qué quiere decir? Que la brujería se utiliza para que el demonio influencie a la persona. Esto quiere decir que esté a su alrededor y le invite a hacer algo. Y entonces, si una persona también no está cerca de Dios, no hace oración, no hace nada, entonces es muy fácil que un maleficio le caiga. Puede ser un maleficio por invocación o puede ser un maleficio por medio de la comida, ¿ok? En donde les ponen moliditos, huesos de muerto, gusanos, sangre de menstruación, situaciones de lo más horripilantes que ustedes se pueden imaginar. Ahorita tocamos ese tema un poco más adelante, pero primero nos puede definir para las personas que no saben o no sabemos qué significa exorcismo y cuál es la diferencia de una enfermedad mental, digamos como la esquizofrenia, a una persona que tiene dentro un demonio. Ok, muy bien. Bueno, la palabra exorcismo viene del griego que significa expulsar. Ok, eso significa exorcizar. Entonces, como ya lo hemos dicho, es una orden menor que el obispo confiere a un sacerdote para que lo aplique. Debe de ser un hombre de mucha oración, debe de ser una persona verdaderamente piadosa, que se dedique a las obras de misericordia, no debe de ser soberbio, porque de eso se puede apoyar el demonio para que ese sacerdote ya no pueda hacer oraciones de liberación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se empiece a creer de que, yo soy el que libero, yo soy el que expulso al demonio, y se olvida que verdaderamente solo es una herramienta y un instrumento de Dios. La otra pregunta que me decías era... La diferencia de una enfermedad mental a un exorcismo. Muy bien. Bueno, hace poco en México se hizo la Conferencia Nacional de Exorcistas, convocada por el sacerdote Pedro Pantoja, pero después la disuelve el cardenal Norberto Rivera. Entonces, cuando estaba todavía, a mí me tocó asistir a una conferencia nacional de exorcistas, en donde se convocaban a sacerdotes, a psicólogos, a psiquiatras en la Ciudad de México, y nos reuníamos un fin de semana para hablar de casos de posesión, pero también los psiquiatras nos decían cuáles eran pues aquellos síntomas en los que nosotros ya no podíamos meter mano, ¿verdad? Como el tema de la ansiedad, como el tema que a veces dejen de comer. Bueno, hay que decir que se puede combinar una enfermedad psiquiátrica con una posesión demoníaca, y ahí se puede combinar el tema de la doble personalidad. Pero han tenido una claridad los psiquiatras que una esquizofrenia va reduciendo el intelecto de la persona hasta llegar a perder la memoria, hasta perder esencialmente toda su personalidad.
En cambio, en la posesión demoníaca, solo la persona por unos instantes, una hora, media hora, pierde su personalidad y se convierte en otra persona. Pero durante el día es como cualquier otra persona. Yo alguna vez tuve un caso en el que dudaba si era una enfermedad psiquiátrica y me aconsejó mi director espiritual, pues, de que orara por esa persona tocándole el brazo sin decirle que estaba platicando con ella. Y empecé a orar en ella, en latín, empecé a hacer una oración a la Virgen María, Salve Regina, Mater Misericordia. Y cuando termino la oración, sale corriendo la persona, se hinca, pues se hinca y empieza a aullar como lobo. Y empieza a quererme así como que rasguñarme, así con las manos, así arañar. Pero le decía, tú no me puedes hacer nada porque Cristo me protege. Hay que recordar que cuando hacemos estas oraciones de liberación, solo se puede pedir a Dios que lo libere. Tú nunca puedes decirle cómo te llamas cuando tú eres un laico. ¿Por qué? Porque el demonio va a empezar a decirte, ¿no te gustaría saber qué va a pasar el año que entra? ¿No te gustaría saber que por qué te dejó esta persona de hablar? Oye, ¿y tú por qué estás aquí si tú eres de los míos? ¿No te acuerdas que tal día, tal hora hiciste eso? Te empieza a recordar tus pecados para que no sigas con la oración de liberación. Entonces hay que decirle, en el nombre de Cristo, que te reprenda para que te calles y seguir con la oración. Pero lamentablemente pues no hay una formación ni de sacerdotes. Cuando hablo de los laicos quiere decir nosotros que que vamos a la iglesia, que nos acercamos, ¿verdad? A la misa o a algún grupo parroquial, pues no hay una preparación como tal. Y pues los grupos cristianos sí tienen una preparación, pero en algunas ocasiones se cae en el fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Pues decir que todo es posesión demoníaca, que si una persona es homosexual es porque está poseída del demonio. Y eso es una locura, eso es una mentira. Entonces hay que tener una claridad. La posesión demoníaca es cuando se pierde totalmente el control de tu cuerpo y de tu persona. Por cierto tiempo nada más, ¿no? Por cierto tiempo. Justo le iba a preguntar eso. ¿Cómo se puede saber cuando existe una posesión demoníaca? Porque no es algo que te enseñen en ninguna parte. Estos son los síntomas, ¿no? Existen, digo, lo voy a preguntar así, existen síntomas y si te das cuenta y ya lo sabes, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando ya existe? Bueno, las básicas son es que aborrecen todo lo religioso. ¿Pueden estar en un lugar donde haya cruces, imágenes? No. Ese es como que el más básico. Había el padre José Antonio de Fortea, español exorcista, recomendaba que se signaran con agua bendita todas las noches, que si podían rezar el rosario. Si no aguantan a rezar el rosario y empiezan a temblar, hay que tomar en cuenta, cuando tiembla una persona y como que le duele la cabeza o siente molestias, eso no es posesión, eso es influencia demoníaca, que solo está por fuera y que le provoca malestares, ¿ok? La posesión es cuando totalmente pierde la personalidad. ¿Qué más? El padre Gabriel Amort, un italiano que murió hace poco y que hace también muy poquito tiempo en Netflix salió un documental de él muy interesante que hizo el productor del Exorcista, decía que lo más efectivo era ir a la parroquia por agua bendita y hacerle de comer con agua bendita a la persona. Y si la persona aventaba el plato, era verdaderamente que estaba poseso. Era su truco o su, como su forma para demostrarlo. Decía también esconder escapularios en las almohadas, que son unas cositas de tela que traen una imagen de algún santo, de la Virgen. Entonces no toleran absolutamente nada de lo religioso. Entonces es como se podría identificar. Además, tú puedes estar con una persona
que esté poseída y a lo mejor nunca te das cuenta porque nunca coinciden en nada religioso. O también no piensen que la posesión se pega, que, ay, si yo estoy en un exorcismo, a lo mejor me voy a poseer así como pasa en las películas, que se brinque el demonio de un lado a otro, ¿no? Sí, no, eso no pasa, no pasa. Si tú estás en una posesión, no se queda el demonio ni en la casa, ni tú te posees, nada. Solo si hay casos como si yo voy a donde hicieron un ritual satánico o voy a donde realizaron una sesión espiritista, que quiere decir, ahí hay un gran demonio y hay muchos demonios. Y si yo soy una persona que no tengo oración, que no me acerco a Dios, que no conozco nada de la palabra, es muy posible que uno de esos demonios se vaya conmigo en el carro, en el camión, y me acompaña hasta la casa, y entonces en la casa empieza a oír ruidos, que se me apaga la tele, que se me prenden las luces, pero eso nada más dura 2-3 días y se va el demonio. Pero sí pasa que llegan a acompañar en ciertas ocasiones. Algo muy interesante de lo que nos estaba platicando es que gran parte de los exorcismos que ha realizado usted, en donde ha estado presente, han sido aquí en la comarca lagunera. ¿Nos puede platicar cuál es el más fuerte? Ahorita nos lo platicaba fuera de cámaras, pero para las personas que nos están viendo, ¿cuál ha sido el más fuerte? Y así sí se puede con un poco de detalle. Ok, bueno, pues fue en Lerdo y específicamente me invitaron a dar una clase de Biblia. Había dado la clase de Biblia, todo muy bien, en una casa. Era una clase de Biblia particular a una persona. Hacemos la oración final de la Biblia, Santa Biblia para mí, eres un tesoro. Y veo que la persona como que se queda así dormida. Y le empiezo a hablar por su nombre. Oye, despierta. No me contesta. Y entonces tomo la Biblia y empiezo a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo Creador, porque hay que aclarar, yo que estaba solo, yo no puedo poner las manos, ¿ok? Porque el poner las manos o simplemente puedo hacer que el demonio tenga una influencia en mí, o sencillamente puede provocarse algo porque yo no tengo las manos consagradas, yo no tengo el poder para poder hacerlo. Entonces puse la Biblia, hice la invocación y la persona estaba así derechita y se fue encorvando. Cuando se empezó a encorvar, subió las manos en la mesa y empezó a rasguñar rápidamente la mesa. Y entonces lo primero que hice fue agarrar el celular, pues para hablarle a un amigo sacerdote o a un amigo de los centros de oración para que me fuera a ayudar, pues el bendito celular sin pila. Pues ya lo aventé el celular y seguí orando y le decía, en el nombre de Cristo, deje en paz a fulanito de tal o fulanita de tal. Y entonces me decía, no me voy a ir, y me señalaba una foto de la persona y me decía, es mío, es mío. Y empezaba a hablar, intatú, apígame. Me acuerdo mucho que repetía mucho esas palabras. Eso significa que... Después vi que era como un dialecto húngaro porque tenía los escritos y que decía que ya venía la embarcación de la muerte. Y tenía los escritos, pero los compartía a un amigo. Por ahí lo tengo en una foto. Carlos Pascual me pidió muchos de mis escritos y mis libros para un proyecto. Y entonces él los tiene, pero con todo gusto cuando me los regrese se los muestro. Y entonces ella empezaba, o él empezaba a decir esas palabras, ¿verdad? Lo manejo así por el tema del cuidado. Claro. Y entonces en un momento dado empieza la voz de la persona a decirme, por favor ya no lo hagas, David, me lastimas, me haces daño. Y entonces yo paro la oración, ¿verdad? Paro la oración y entonces me acerco. ¿Qué pasó? Y luego empieza
te engañé. Y empecé otra vez con la Biblia a rezar y a tembloroso, y era una cosa tremenda. Y Cristo te ordena que te vayas, y San Miguel Arcángel, ven a apoyarnos, y San Benito de Nurcia. Empezaba a invocar a todos los santos y todas las oraciones, y nuevamente cae y se desmaya. Y me acerco muy cerca y le agarro los hombros y le digo, volviste. Y nuevamente suelta la carcajada y saca la lengua brutalmente y me dice, nuevamente te engañé, no me he ido. Y nuevamente pongo la Biblia y estuvo así hasta que vomitó, se alza, vomita toda la mesa. Un vómito no verdoso, sino un vómito negro. Lo que hizo era un vómito negro. Y totalmente se desmaya, y ya como a los 5 minutos vuelve. Pero ese fue un caso que busqué a sacerdotes, busqué a pastores, y nadie quería aventarse el compromiso. Fuimos con un pastor porque ningún sacerdote se quiso aventar. Fuimos con un pastor y en un culto se hizo la oración de liberación. Y entonces ahí no se mostró ni tan burlón ni tan gritón, sino solo temblaba y decía palabras, volteaba los ojos para arriba, y se le veía molesto o enojado en la acción como lo hacía. Y entonces el pastor le preguntaba en una oración en donde Cristo te ordena que te vayas. Y entonces se desmaya, y luego le pregunta el pastor, ¿ya te fuiste? Y luego le contesta, sí. Y entonces, y empieza el pastor, ay hermanos, miren, ya hemos sido liberados de esta persona y que quién sabe qué. Y le dije, a ver, espéreme tantito. Y entonces yo empecé a hacer otra oración con la Biblia, y otra vez se le dije, nos está engañando, ¿cómo te va a responder que sí, ya me fui? Entonces esa persona hasta la fecha, yo digo que todavía sigue poseída, porque nunca cambió su forma de vivir. Tenía un tema ahí de una relación de pareja con vamos a decir, de ser amantes, de adulterio, y nunca quiso romper con esa relación, y quien había hecho el maleficio era la pareja con quien acometía el adulterio, y se la había dado por medio de una comida, por todas las investigaciones que yo hice, pero nunca se hizo. Quise volver a intentar, pero la cuestión es que yo no lo podía hacer porque se los platico. A mí me atormentaba muchísimo el demonio con pesadillas. Yo recuerdo que todas las noches soñaba con una cara terrible que me hablaba al oído un cierto lenguaje, y luego con una uña larga me rasgaba la espalda, y era cuando despertaba. La última ocasión que pasó es de que todo el piso de mi cuarto estaba lleno de asqueles rojos a las 3 de la madrugada. Tuve que pisar los asqueles, echar un bote de agua con jabón, y lo más sorprendente es que en la noche estaba totalmente tupido el repleto mi cuarto de asqueles. Entonces definitivamente yo decidí, y por orden de mi director espiritual, un sacerdote, pues me dijo, mira David, es mucho tu amor por las personas, por andar ayudando, pero se necesita un equipo de liberación, y pues esto también te puede ocasionar más adelante que después anden diciendo que andas haciendo cosas fuera de la iglesia. Entonces pues el tema de la liberación pues es un tema que casi no se toca, pero pues que para esto podríamos hablar de capítulos y capítulos, horas, porque es solo lo que les acabo de platicar, solo una parte. Ni una parte, yo digo 2 milésimas de todo lo que podríamos platicar. Y por ejemplo, nos platicaba ahorita de una persona que pasó por una posesión demoníaca, que usted dice que probablemente todavía siga.
Y justo le quería plantear esa pregunta. ¿Qué pasa con una persona que pasa por una posesión y nunca hubo una liberación? ¿Qué le sucede a esta persona? ¿Qué busca el demonio en ella? Al final, pues, ¿qué va a pasar? Mira, ok. Es que lo que pasa es de que al demonio no le gusta poseer a las personas. ¿Por qué? Porque su pena todavía es peor en el infierno cuando sale del cuerpo de una persona. Entonces, cuando un demonio decide poseer a una persona, decide ya no salirse de ahí porque es menos su tormento que estar en el infierno. Lo buscan como un refugio. Como un refugio. Entonces, si saben que salen del cuerpo, van a sufrir más. Y el infierno, les voy a platicar, no es como dice, como lo vemos, ¿verdad? Con fuego y diablo con un tridente dando latigazos. No, la teología nos dice clarísimo, el infierno es como un panteón. Cada quien está en su pozo, tragándose sus propios remordimientos. Haz de cuenta que estás como siempre recordando los pecados, lo que hiciste que te alejara de Dios y no estar en la gracia de Él. Y también lo que dicen algunos santos como Sor Faustina es que vamos a tener sufrimientos psicológicos si nos vamos al infierno. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en el infierno, me encuentro con un violador, con un asesino, yo veo sus pecados y él ve los míos, y son tormentos para el espíritu. Entonces, ¿cómo al demonio se le tendría que pedir tener una virtud para decir, no poseo a la persona? Pero pues como no tiene virtudes el demonio, dice, no la poseo, aunque me vaya todavía más mal. Sufre más el demonio estando afuera del cuerpo de la persona que adentro. Por eso busca no salir en una posesión demoníaca. Ahorita nos contaba usted sobre casos de personas que incluso daban huesos de muerto, sangre de menstruación. Me gustaría saber qué les pasa a esas personas. ¿También son vulnerables a los demonios? Y pues si hay algún nombre de los demonios que se le meten a las personas o cómo es. Bueno, decía el padre Gabriel Amor que hay los que son los peces gordos, que son Satanás, que son Lucifer, que a veces pensamos que Satanás y Lucifer son el mismo, y clarísimo está que no son. Uno gobierna diferente tipo de demonios. Como nosotros sabemos que en el reino angelical, del reino de los cielos, con Dios hay legiones y hay grados, serafines, querubines, arcángeles, tronos, potestades. Bueno, también en la misma jerarquía hay, pero demoníaca, Entonces, pero hay dos legiones, la legión de los escorpiones y la legión de las serpientes, La legión de los escorpiones la dirige Lucifer y la legión de las serpientes la dirige Satanás. Y los exorcistas más experimentados dicen que si el ojo de la persona poseída se va para arriba, es que pertenece el demonio a la legión de las escorpiones, y si se va para abajo la pupila, pertenece a la legión de las serpientes. Eso dicen los exorcistas más especializados. Además, que hay que decir que si una persona es poseída por Satanás, Lucifer, Belcebú, Leviatán, Changó, son demonios que son difíciles de sacar de una persona. Pero hay todo tipo de demonios. Hasta los demonios se pueden llamar soberbia, se pueden llamar lujuria, pueden tener el nombre que usted se pueda imaginar en el tema de el pecado. Las personas que consagran su vida a Satanás, pues tienen completamente su, vamos a decir, su boleto asegurado para estar con él en la eternidad. Entonces, no van a tener ningún trato especial, simplemente van a estar sufriendo como él en la eternidad, porque hay que decir una cosa, lo que no sabemos
es de que el demonio nos tiene mucho coraje a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la condición de ser hijos de Dios. En cambio, todos los ángeles creados por Dios, que podríamos llamar los ángeles buenos y los ángeles malos, tienen la condición de criaturas, condición mucho más baja a la nuestra. Entonces el demonio busca engañarnos a nosotros pensando y diciéndonos que es más poderoso, que tiene una naturaleza superior a la nuestra, sí, porque ahorita está en lo espiritual, pero cuando nosotros muramos y muramos en gracia con Dios, tendremos una naturaleza superior a la de Satanás. Pero por eso es de que la mayoría de las personas no saben por qué creer en un ser que es inferior a la naturaleza espiritual que nosotros tenemos como hijos de Dios. Okay. Y ahorita que estaba tocando el tema de los ángeles, ¿qué le parece si nos cuenta ahora un poquito más de los ángeles, el cómo podemos apoyarnos de ellos para estar alejados quizá de las posesiones demoníacas, de cualquier energía mala, ¿no? Ok, bueno, hay que decir que todos los 4 que estamos aquí tenemos nuestro ángel de la guarda, que nada más nos acordamos de él cuando éramos niños y nos decía, pero toda nuestra vida vamos a tener un ángel de la guarda que es el que lleva nuestras ofrendas a Dios. Todo lo que le pidamos, todo lo que anhele nuestro corazón, él se lo lleva a sus manos. Tenemos nuestro ángel de la guarda, que es al que primero al que deberíamos de recurrir. Nosotros podremos llamarle ángel de la guarda, podemos llamarle con nuestro mismo nombre o ponerle el nombre que nosotros queramos, pero es el primero con el que debemos de recurrir, porque en el momento de que necesitamos algo, él es el que hace, es el mensajero, el vuelo a llevar nuestras peticiones hacia Dios. Ese es el primer, el más cercano que tenemos. Después por ahí tenemos a estos arcángeles, que ya a ellos son más de veneración, porque solo excepcionalmente los arcángeles han tenido sus apariciones, ya sea con los profetas del Antiguo Testamento o con personajes muy importantes como María, cuando le anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces a ellos podemos invocarlos para que vengan a socorrernos y a defendernos, a ayudarnos. Pero lo mejor de todo, que al que podemos recurrir, vamos a decirlo, es, y que no es un ángel, sino que es el Dios mismo, es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es el mismo Cristo, pero en espíritu, que nos ayuda, que nos alienta. De la misma manera que el demonio está esperando a que lo invoquemos, el Espíritu Santo está esperando a que le invoquemos para venir a ayudarnos. Los ángeles, claro, son nuestros intercesores, podemos empezar ahí, si no nos sentimos la confianza con Dios, porque nos podamos sentir indignos, pero el Espíritu Santo es el más efectivo. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos, es en el momento que viene a nuestro encuentro y nos protege. Por eso, anteriormente, las iglesias allá en el 80, en el 70, antes de que tú entraras a una iglesia, tenía una vasijita, ¿ok? Y entonces ahí metías la mano y te persinabas antes de entrar a la iglesia o cuando salías. Ah, bueno, era porque el demonio puede ver ese símbolo de la cruz en nosotros y no se acerca. Pero después se empezó a quitar por el tema de que se volvían en lugares que la gente, en lugar de venerarlo, se lavaban las manos o hacían otras cosas. Y entonces, pero sin lugar a dudas, hay que recordar que tenemos intercesores, que son nuestros ángeles, o puede ser algún santo al que nosotros veneremos, pero que definitivamente el más importante es el Espíritu Santo, que nos va a defender de cualquier ser demoníaco. Y como dice la Sagrada Escritura, si estamos en gracia con Dios, no hay fuerza demoníaca que nos pueda derrotar. Muy bien. Bueno, pues ya para ir terminando, ¿nos puede compartir alguna experiencia sobre un caso de brujería que haya sabido
o de personas que les dan huesos de muertos, como nos comentaba, o incluso hasta sangre de menstruación, ¿no? Bueno, pues el caso que les platicaba del Lerdo, allí fue por medio de la comida, se le hizo un maleficio y por eso había que pedirle a Dios que constantemente estuviera vomitando el maleficio. Hay que decirlo que cuando el maleficio es enterrado, hay que, en el caso del sacerdote, hay que ordenarle que diga en qué lugar está enterrado para desenterrarlo y quemarlo. Un maleficio solo se puede romper cuando se quema, y que durante se quema o se destruye hay que estar orando, porque en ocasiones el demonio hace infestaciones, que son las infestaciones que influye a un gato y te ataca a un perro, o que se empiezan a mover los cuadros de la casa. Esos son infestaciones. ¿Y puede ser cualquier tipo de comida o tiene que ser no, específico? No puede ser cualquier tipo de comida. Te la dan así, ay, me caes muy bien, y en esa comida viene, puede ser, hay 3 tipos de maleficio. El maleficio que busca hacer daño a la persona, el maleficio sexual, que es el de que quiero tenerte, quiero que seas mío o mía, y se llama maleficio, pero que es el maleficio para tener un favor, para recuperar algo, para tener riqueza, para tener. Entonces son 3 tipos de intenciones en las que se hace el maleficio: para dañar a alguien en lo sexual y para tener algún beneficio económico o material. Maestro, muchas gracias por habernos recibido, agradecemos mucho su gentileza, el estar aquí platicando con usted. La verdad es que es una muy buena plática que no se tiene con cualquier persona. Y nada más nos gustaría que se despidiera con un mensaje para todas las personas que en estas fechas, pues por a lo mejor desconocimiento, pues hacen algún ritual o juegan a la ouija, cualquier cosa que les vaya a traer alguna mala energía. Y justo tocando ese tema también, ¿qué oración nos puede ayudar para estar a salvo o protegidos? Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, hay que decir que sí, el día 31 de octubre es un día de mucha actividad espiritual. No sencillamente porque es el Halloween, en el que los niños y niñas salen a divertirse, en donde muchos de nosotros vamos a reuniones con los amigos y amigas, sino porque ese año es así como nosotros tenemos el 31, nosotros los civiles, la gente que se dedica a la brujería, es el día en que se termina el año de la brujería para ellos, ¿ok? Y hacen muchos rituales. Como el 31 de diciembre. Ajá, para ellos es el día en que se termina el año de la brujería. Entonces empiezan a hacer sus ritos. En el caso del satanismo hay ritos satánicos en el que se ofrecen, vamos a decir, ahorita ya más a perros que a seres humanos. ¿Por qué? Porque juegan con la palabra. Ya ven que perro en inglés es dog y Dios en inglés es God, y entonces cambia al revés la palabra, y por eso utilizan más a los perros. Entonces hay actividad espiritual por parte de los satanistas, por parte de los brujos. El Halloween como una actividad para festejar, para divertirse, para pasársela bien con su familia, no hay nada malo. El tema es cuando empiezas a buscar a seres espirituales que no conoces como una ayuda para resolverte la vida. Debes de pensar que lo que acabamos de platicar, que el demonio es una criatura, un ser inferior creado por Dios. El único que tiene el absoluto poder para transformar tu vida y para hacer lo que tú anheles en tu corazón es Dios. Pero recuerda que no todo se lo des a Dios, sino que también hay que poner de nuestra parte para tomar nuestras decisiones, para cambiar nuestra vida y para lograr
las cosas que más anhelamos. Entonces yo les recomiendo que no se acerquen a rituales, a cosas que no conozcan, a invocación de ángeles que ni siquiera ustedes han visto o oído en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque lo único que puede pasar es que en su casa puede existir una actividad espiritual o haya desunión, haya empiecen conflictos, exactamente. Entonces hay que buscar que el único y el que sea el centro de nuestra vida sea Jesucristo, ya sea si somos católicos, si somos cristianos, que sea el fundamento de nuestra vida, y que ahora que se acerca el Halloween, el Día de Muertos, pues que sean simplemente festividades que nos ayuden a pasarla bien con la familia, pero no para invocar a seres espirituales que no conocemos, porque hay que recordar que nosotros podemos tener 30, 40, 60, 80 años de vida, pero el demonio es un ser espiritual que tiene millones de años de existencia y es astuto, inteligente, y que es perverso para seducir al hombre y a la mujer y para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que se pierda para que no tenga una condición más grande que él. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, maestro. Muy interesante. Nos tenemos que ir, hay que continuar la plática después para hablar de más temas. Así es. Ya por último, si quisiera decir dónde lo podemos encontrar, dónde la gente puede leer sus cosas o dónde puede sus redes sociales. Ok, miren, bueno, en el tema de mi página donde hablo de historia, de festividades, de pedagogía, tengo mi página que es Maestro David Reyes Vega, mtro.David Reyes Vega en Facebook, ahí me encuentran y ahí tengo videos de todo y pues que estoy a sus órdenes. Ojalá podamos hablar de muchos temas más, porque pues como verán, pues le hago de ajonjolí de todos los moles, de historia, de pedagogía, ahorita podrán ver en mi escritorio que ahorita estoy estudiando para dar unas conferencias sobre el mundo prehispánico, la festividad del Día de Muertos en el mundo prehispánico, los 9 inframundos y todo esto. Pero bueno, con todo gusto, pues aquí estoy para servirles y pues un gusto haber estado con ustedes. Sí, sí nos interesan mucho esos temas, maestro. Si la gente quiere una parte 2, pues que comente ahí si quiere que indagamos sobre temas de historia o cualquier otro tema que nos pueda compartir, ¿verdad? Bueno, pues un gustazo. No nos queda de otra. Pues espero que les haya gustado mucho esta entrevista, más que nada que hayan aprendido algo. Nos vemos para la próxima. Comenten si les gustaría otra entrevista con el maestro David. Y pues esto es todo, ¿no, Kike? Así es, no se olviden de compartir este video, etiquetar a las personas que les interesen estos temas y también seguir a la página de los 2 del 6.